Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. ¿Qué tal, estimados auditores de Chilena FM y también televidentes de Canal 2 de San Antonio? Sean bienvenidos a nuestra cita semanal con la ciencia, gracias a la disposición de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, que nos permite semana a semana conversar con algún científico o alguna científica sobre algún tema de importancia, obviamente dentro de las investigaciones que desarrollan. Como se sabe, la provincia de San Antonio es una zona que aún posee numerosos humedales, muchos de ellos afectados por el clima, otros por precisamente acciones industriales y desarrollos de grandes infraestructuras, y otros simplemente porque se encuentran muy cerca de las poblaciones. Pero si no existieran los humedales, sin duda que la situación sería muy adversa, sobre todo hacia el ecosistema, hacia la naturaleza y hacia nuestra propia vida probablemente. Por eso que en esta oportunidad contamos con la presencia de la profesora Irma Vila Pinto, quien es académica e investigadora del Departamento de Ciencias Ecológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, precisamente para tratar este tema que tiene que ver con los humedales. Así que, con mucho gusto, la saludo, profesora Irma Vila Pinto, y bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir inquietudes acerca de la conservación de nuestros sistemas acuáticos. Claro. Bueno, primero que todo, profesora Vila, lo primero que nosotros preguntamos a nuestros invitados e invitadas es que nos cuenten un poco de sí mismos, quiénes son, ¿no es cierto?, lo que han estudiado, cuál es su campo de investigación, así quienes nos ven y nos escuchan los pueden conocer más directamente. Bien, bueno, yo básicamente estudié originalmente, soy profesora de Biología y Química del Honorable Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile en aquellos años, ya hace varios años. Posteriormente, ya me tocó hacer mi proyecto de investigación para titularme con el actual Premio Nacional de Ciencias, don Nivaldo Bahamonde, ¿ya? Y eso motivó y estimuló mi interés por el estudio de los sistemas acuáticos continentales, ¿ya? Y obtuve una beca de la Comisión Fulbright para ir a estudiar, ir a especializarme en lo que se conocía como limnología, un término hoy menormente usado, ya pasó a ser ecología acuática, y cuyo significado es el estudio de los sistemas acuáticos en general. Y esto lo asocio con el tema que usted mencionaba, los humedales, porque los humedales en Chile ya los hemos asociado fundamentalmente a zonas bajas de poca inundación, sistemas húmedos, pero por estudios históricos y lo que luego vamos a hablar de acuerdo a convenciones que Chile ha firmado, los humedales corresponden a todos los sistemas acuáticos continentales, incluidos nuestros hermosos lagos araucanos, de gran profundidad, ya hasta 300 metros de profundidad, pasando por ríos, su desembocadura y la zona de mareas hasta los 6 metros, de baja marea hasta 6 metros de altura. Esto es lo que convencionalmente hoy incluye los humedales. Y bueno, y siguiendo con mi historia, yo estudié en la Universidad del estado de Ohio, en Ohio State, y me especialicé en sistemas acuáticos. Y bueno, volví, yo no me doctoré, solamente tengo un máster en ciencia. Empecé a trabajar en lo que en la época se llamaba la Dirección de Pesca y Caza, y posteriormente en el año 75 ingresé por concurso a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Desde entonces, ahí como un grupo de personas, porque uno nunca hace investigación solo, generalmente
agradezco a todos mis estudiantes, a mis colegas, ya hemos trabajado fundamental. Yo empecé en la Universidad de Chile trabajando en el embalse Rapel, ya que hoy ya salió en un programa de televisión, está tremendamente afectado por ingresos de materia orgánica ya, al sistema. Se habla de contaminación, pero no. Yo quiero hacer una diferencia ahora que usted me está preguntando por mi historia, en lo que siempre rebato, porque como que los chilenos nos hemos acostumbrado a usar términos que impresionan, pero, y muchas veces nos equivocamos. ¿Ya? Una contaminación acuática es la que recibe un contaminante, ¿ya? Un contaminante que puede ser sales minerales, residuos, líquidos, los llamados corrientemente riles, como efectos, digamos, de actividad industrial. Pero normalmente los sistemas acuáticos, los humedales, entre comillas, ríos, lagos, zonas de ribera, y los humedales mismos, los costeros, ¿ya? Estas zonas de poca inundación, que es su tema central hoy cuando mencionó San Antonio, ya el Yali, Claro. están recibiendo permanentemente nutrientes. ¿Qué son los nutrientes? Son nitratos, fosfatos, que es lo que eliminamos generalmente ya por las actividades humanas, ya. Y en Rapel, y quiero ejemplarizarlo, lo que ha estado ocurriendo por años, es que no hay tratamiento de aguas servidas. Todo lo que el ser humano libera, y que fue el problema del Mapocho en Santiago por muchos años, ¿ya? Y ese es el efecto principal que está ocurriendo en Rapel. Efecto de nutrientes, y fundamentalmente los que mencioné, nitrato, fosfato, y que no es contaminación, ¿ya? El proceso se conoce como aumento de la atrofia del sistema, se conoce como eutrofización, ¿ya? Digamos, en el vocabulario científico o científico técnico, no solamente científico, técnico también. Hay un proceso. Y esta es otra palabra, yo siempre digo que los chilenos no hablamos bien. Siempre hablamos del fenómeno. Este no es un fenómeno, es un proceso. Ya. Es un proceso, hay una acumulación, ¿ya? Y eso es lo que hemos ido estudiando y fundamentalmente, como yo decía, empecé trabajando en el Rapel y este proceso se ha ido incrementando con el aumento de vivienda, ¿ya? Y es lo que nos ha interesado estudiar. Y también hemos estudiado los sistemas altoandinos en los últimos años. Ha sido mi principal, digamos, eje investigativo, ¿ya? Interés, porque son sistemas muy especiales y con características especiales, y también con procesos y ahí sí hay contaminación por efecto minero, ¿ya? Pero también tiene procesos de disminución de la cantidad de agua, incremento de los nutrientes principales que son los que mencioné. Y quiero citar un ejemplo, y no sé si me estoy demorando mucho. Por favor, pero escuchemos el ejemplo. Muy breve. También estudiamos la laguna de Aculeo, que desafortunadamente se secó. Era la única laguna natural de la zona central de Chile. Pero no se secó por cambio climático, como ha sido afirmado ya en numerosas ocasiones, en radio, en canales de televisión. No fue, el efecto del cambio climático no va a secar tan rápidamente una laguna. Esta era una laguna que cuando hace 20 años atrás tenía hasta 12, 15 metros de profundidad. Era una laguna baja, con baja profundidad. Pero, ¿qué pasó? La laguna de Aculeo se rodeó de casas, se rodeó de campings, ¿ya? Y ¿de dónde se extraía el agua? Pozos desde la laguna. Pozos desde la laguna. Y la laguna, ya,
que es uno de los aspectos a veces poco estudiados en los sistemas acuáticos, que es el balance hidrológico. Cuánta agua reciben los sistemas y cuánta agua se gasta o se usa o pierden. ¿Ya? La laguna de Aculeo todavía tiene un hilo de agua, ¿ya? Por un pequeño riachuelo. Entonces, estaba llegando uno y se estaba extrayendo 1000. Estoy haciendo una proporción no precisa, digamos, no Ya, pero es para científica. dar el ejemplo de lo fuerte que era el sacar agua versus cómo se reponía. Exactamente. Si la laguna, ya la última vez que fuimos, está rodeada en todo su entorno, ya, por casas, con cultivo de limones, ya enormes limones preciosos y pasto. Que son aspectos que también, por ejemplo, hay zonas en las cuales se están cultivando limones y palta con alta demanda de agua. En Santiago nos encanta tener pasto. Ya tenemos esta costumbre muy británica del lawns, ya, que exige mucha agua. Y yo creo que son cambios, y esto sí que en estos cambios vamos a tener que pensar por efecto de cambio climático. Santiago, ya estamos con déficit de agua. Pero usted me preguntó por mi historia, pero yo me estoy refiriendo a aspectos, yo creo que más que la historia personal de uno, es la historia de lo que uno como científico, como profesor, como investigador, ha logrado, digamos, hacer en sus años de trabajo. ¿Ya? Sí, efectivamente. Y estas son mis conclusiones. Tenemos que cambiar nuestros hábitos, ¿ya? Y mejorar nuestros conocimientos. Y por eso yo agradezco mucho este programa, porque este programa educa. Y no siempre, ya es una queja mía hacia el periodismo en general, es una crítica, que nos afirmamos mucho en lo que es sensacionalismo. Y pocas veces educamos al auditor, al público general, en distintos temas. ¿Ya? Entonces, son los temas que importan o que causan, digamos, alguna impresión. Pero no lo finalmente que nos vamos quedando con eso. Y nos quedamos con eso, justamente. Claro. Y no quiero seguir hablando porque yo hablo mucho. Sí, pero mire, profesora Irma Vila, hablamos primero que su especialidad se basa en la ecología acuática, hablábamos de los humedales, me puso varios ejemplos relacionados con cómo el agua se ha ido perdiendo, cómo desapareció esta laguna de Aculeo, que ya sabemos que fue la actividad humana, como usted muy bien lo afirma, y por eso voy a partir con una pregunta muy esencial, como es el elemento por el cual le voy a preguntar, el agua. ¿Qué es el agua en sí y qué significa para nosotros los habitantes de este planeta? Si ustedes piensan en las expediciones espaciales, ya, ¿qué es lo que se está buscando cuando se viaja a la Luna, cuando se viaja a Marte? Ya, agua, porque el ser humano está conformado, y no solo el ser humano, los seres vivientes. Somos agua, somos un alto porcentaje, no quiero equivocarme, pero somos un alto porcentaje de agua, ¿ya? Nuestra constitución, nuestra conformación, ¿ya? Todos los seres humanos. Y además necesitamos del agua diariamente para alimentarnos, para sobrevivir, ¿ya? Es un componente esencial de la vida en la Tierra, no solamente la vida humana, ¿ya? Pero fundamentalmente hoy, yo diría, ¿ya?, que el hombre necesita del agua y de lo que también, con un concepto quizás mal usado en español, el agua, que es agua dulce, porque el agua no es dulce. El agua marina o el agua salada tiene componentes que no tiene o que tienen menor cantidad el agua de ríos y lagos, ¿ya? Y por eso que hablamos de agua dulce, y que el término en inglés es más acertado porque habla de agua fresca, es fresh water, ¿ya? Claro. Y quizás en español deberíamos usar agua fresca, porque tenemos la conformación de la molécula de agua,
¿ya? Y yo creo que los estudiantes, las personas que nos están escuchando, que es H2O, ¿no es cierto? La molécula de agua, tiene más sales de componentes cálcicos, carbonatos de calcio, y nuestras aguas cordilleranas son fundamentalmente carbonatadas. A diferencia del agua de mar, que su componente principal es el cloruro de sodio. La sal común, que cuando la desecamos el agua, la deshidratamos, obtenemos la sal que consumimos, cloruro de sodio, ¿ya? Pero entonces, volviendo a su pregunta, somos dependientes en 100% del componente de la molécula de agua. Y si usted piensa la preocupación que hay hoy día por el calentamiento global y el derretimiento en los círculos polares, y yo miro la temperatura en la Antártica como ha ido subiendo y los glaciares que se están desprendiendo, estamos perdiendo agua, comillas, dulce, agua fresca, porque los glaciares que se desprenden ya se van a salinizar en el océano. Y por eso, digamos que en algunas zonas desérticas, como en el norte de Chile, ya hay empresas desde hace largos años desalinizando agua de mar, porque nuestro desierto, digamos, dispone de baja cantidad de agua y es necesaria, ¿ya? Entonces, para empresas, por ejemplo, las Cervecerías Unidas, entiendo que desaliniza agua desde hace muchos años en Antofagasta, porque el agua dulce se requiere para todas las actividades humanas, ¿ya? Nuestra conformación física, nuestras actividades, y eso yo creo que nos va a llevar necesariamente en este país a cambiar algunos hábitos. Bueno, es importante lo que señala porque además las actividades mineras, actividades industriales requieren mucho consumo de agua y hay que decirlo, mucha del agua que, digamos, tiene nuestro planeta se desperdicia muy rápidamente. Yo no sé si estamos en lo correcto, pero cuando llueve, una gran cantidad del agua de lluvia se desperdicia en el mar y muy poco se aprovecha en beneficio, por ejemplo, del consumo. Justamente. Ya, y hay áreas en Chile donde yo creo que debería con mayor premura digamos, construirse embalses, que es cuando viene el invierno de verano en el norte de Chile. Se fija, es agua que, tal como usted dice, se pierde. También yo creo que hay zonas desérticas y semidesérticas donde vamos a tener que utilizar metodología de usar neblineros, aprovechar las neblinas, ¿ya? Y hay técnicas que permiten aprovechar estas neblinas y producir agua, que son más bien con menor cantidad de sales, ¿ya? Se puede usar como agua fresca, ¿ya? Vamos a tener que cambiar muchos hábitos en relación con el cambio climático. Claro. ¿Ya? Ahora sí está relacionado directamente el problema del agua con el cambio climático. En parte sí, y en algunas regiones afecta más, pero también a esto se suma el crecimiento industrial. Ya, la demanda, el aumento poblacional del mundo, la demanda por el agua, pero también el cambio climático está afectando las zonas más frías, como son los polos, norte y sur. Bueno, recuerdo que estábamos conversando con la profesora Irma Vila Pinto, académica investigadora del Departamento de Ciencias Ecológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Bueno, profesora Vila, ahora hablemos de los humedales. ¿Nos podría usted definir exactamente qué son los humedales, para qué sirven, por qué son tan importantes? Bueno, los humedales, ya, bueno, de acuerdo con la Convención de Ramsar, ya, que fue una convención, Ramsar es una ciudad, ya, y la firmó ahí Naciones Unidas, hizo una reunión a la cual adhirieron varios países del mundo, entre ellos Chile, y se firmó lo que se conoce como la Convención de Ramsar, y salió el decreto ley del Ministerio de Relaciones Exteriores, ya, con la cual Chile se comprometió a estudiar y proteger los humedales. Posteriormente hay más decretos del Ministerio de Agricultura digamos, con la actividad de Ramsar, que es otorgar protección o nombrar como sitio, ya, Ramsar, que es el caso del humedal de Yali, por ejemplo.
¿ya? Y que requiere de protección, ¿ya? Y este es un decreto que salió el año 81, si no me equivoco, desde el Ministerio de Agricultura. No, miento, 1910, el 81 fue la Relaciones Exteriores. Y la idea es proteger estos humedales, pero una crítica también muy personal mía es que Chile tiene las mejores leyes del mundo en relación con la actividad agua, ¿ya? Con la normativa, la protección de los sistemas acuáticos, la pesca recreacional, extractiva, etcétera. Pero seguimos leyes excelentes en relación con la calidad del agua, ya los tratamientos de agua para agua potable, sanitaria, etcétera. Seguimos normas internacionales, normalmente norteamericanas y canadienses. Pero el pero es el control. Y esto se aplica fundamentalmente a estos sistemas de humedales de aguas someras, que es el concepto de humedal que generalmente usamos, ¿ya? Un aspecto en lo que se considera técnica, científicamente como humedal, y lo otro es lo que en lenguaje común usamos diariamente. Un humedal es un agua, digamos, es un sitio de baja inundación acuática, ¿ya? Son aguas someras, esos son los humedales, ¿ya? Y tienen una tremenda importancia, ¿ya? Desde la perspectiva de la biodiversidad acuática en ellas. La cantidad de aves, y Ramsar justamente ya se ha preocupado de estudiar y ha denominado Yali es un humedal con protección por la cantidad de aves que ha sustentado históricamente. Y hablando de las aves, ya hay aves migratorias que migran miles de kilómetros desde el hemisferio norte, y los humedales son sus pasos de descanso, ¿ya? Van pasando de humedal en humedal hasta llegar al sur de Chile, donde uno observa durante el verano miles de aves. Ellas migran ya por los, digamos, durante el verano, el invierno, llegan a nuestro verano y después vuelven, ¿ya? Y van paso a paso y sus áreas de descanso y de alimentación son justamente los humedales. Además de la diversidad que los humedales en sí tienen, que son fundamentalmente aves, pero hay humedales que han tenido peces, por ejemplo, y que son únicos. Nuestra conformación geográfica, este largo y angosto país, genera áreas geográficas distintas y con distintas calidades de agua y de clima, fundamentalmente, ¿ya? Y esto hace entonces que tengamos humedales con biodiversidad que es muy típica de ellos. Y les recuerdo un caso emblemático en Chile, el humedal del río Cruce, con la migración de los cisnes de cuello negro. En el sur de Chile, los humedales sustentan generalmente, entre otras aves, los cisnes, digamos, de cuello negro y los otros cisnes, porque los humedales también tienen una alta biodiversidad de flora acuática. La flora se asocia también a biodiversidad de pequeños animales como son los insectos y otros. Y esto es alimentación ya de las aves y de los peces. Entonces, esto hace que se hable de una biodiversidad importante en los humedales, que ellos sustentan. Bueno, siempre una vez al año es posible apreciar miles de gaviotas, por ejemplo, que llegan hasta nuestras costas, precisamente al sector de la desembocadura del río Maipo, provienen desde Canadá, de Estados Unidos probablemente, y después continúan rumbo al sur y pasan por este sitio Ramsar, este humedal del Yali, y continúan. Y la verdad es que aquí le quiero contar que es un espectáculo ver esas miles de aves que van en oleadas llegando durante 1, 2, 3, hasta 4 días. Uno las puede ver y después están perfectamente todas a orilla de playa. Es muy bonito ver eso. Y por eso, obviamente, que quería consultarle, bueno, si no existieran los humedales o estos desaparecieran de pronto, sería un perjuicio muy grave para este tipo de aves y para otros ecosistemas, ¿no?
Exactamente. Las aves, y además de las gaviotas, que, bueno, hay humedales que han sido muy afectados, como es el caso de La Serena. Ya, ahí, entre Coquimbo y La Serena, hubo humedales muy importantes, y la construcción, digamos, en esa área costera prácticamente los destruyó totalmente. Y tenían peces que eran de importancia ecológica y única ya en esa zona. Los humedales, por ejemplo, también hay un humedal cerca en el norte chico, ya, que ha sustentado pejerreyes, que son únicos porque viven en aguas, digamos, que no son ni saladas ni dulces, ya que se conoce con el término de eurialina, o sea, tienen una salinidad menor, ya. Entonces, el hábitat de los humedales como hábitat especial ha sido de importancia, ya. Para las gaviotas, como usted decía. Yo también en La Serena vi cientos de gaviotas trabajando en la desembocadura del río Elqui, que se asociaba a este humedal que prácticamente desapareció con la construcción de enormes edificios de departamentos en esa área. Pero hay chorlitos playeros, ya hay 3 o 4 especies que migran año a año, como usted lo decía, desde Estados Unidos, Canadá, hasta la zona de Cerro Sombrero en el sur, donde hay humedales, ya, y uno ve miles de pájaros volando ya, asociados a esos humedales. Bueno, uno de los problemas que hoy día enfrentan los humedales tiene que ver con la actividad industrial. Bueno, usted sabrá que acá en San Antonio se ha proyectado la ampliación del puerto y hay muchos grupos ambientalistas que ven con preocupación la desaparición de algunos cuerpos de agua producto de esta ampliación. Y ahí yo quería llevar a este tema precisamente considerando que hay un ejemplo como este en varias partes de que este tipo de obras o infraestructuras, si no se tratan con el debido proceso, por ejemplo, del cuidado del ambiente, pueden producir bastantes daños, ¿no? Justamente, o sea, y estas aguas someras son las más afectadas porque las construcciones lo primero que empiezan es a usar agua y sacan o impermeabilizan los suelos húmedos, ¿se fijan? Son las dos actividades asociadas que más dañan, digamos, Y estos sistemas también se han visto afectados en los últimos años, o no tan últimos años, ya con la construcción, por la extracción de áridos. Es algo que daña muchísimo la biodiversidad acuática, la fauna y la flora ya, de estos sistemas, la extracción de áridos. Y que cada día aumenta más también con la ampliación de construcciones y con la construcción misma, digamos. Ahora, profesora, ¿cuál es la situación en general al día de hoy de los humedales a nivel general en nuestro país? No es buena, digamos, ya. Yo creo que hay que hacer hay que hacer gestión fuerte en el sentido de protegerlos. Por ejemplo, el que está en Arica ya fue dañado bueno, eso fue casual porque se dio vuelta un tren y que llevaba desechos mineros. Y es uno de los más importantes porque es uno de los primeros humedales del país a los cuales llega, digamos, fauna acuática y tiene fauna y flora muy especial en esa zona desértica, digamos. Ya. Yo creo que hay que pensar en hacer programas especiales de conservación de humedales, si queremos seguir, digamos, observando estos procesos naturales tan importantes como la migración de las aves, ya, observando las aves y conservando, digamos, la biodiversidad acuática. Ya. Pero es difícil. No es fácil, ¿ya? En general, yo creo que Chile en este rato debería tener un gran programa de protección a las aguas continentales.
a los humedales en su totalidad, digamos, partiendo de lagos, ríos y zonas más someras de inundación. Bueno, sin duda que hoy día la sobrecarga de demanda de agua fundamentalmente pone en peligro a los humedales porque, como usted muy bien señala, es lo primero que se echa a mano, sobre todo cuando las construcciones están muy cercanas. ¿Cuánto hemos perdido de humedal en los últimos años y a qué velocidad se está produciendo esto? Hoy son datos que no tengo, pero yo diría que la pérdida es significativa. En el sentido, si uno piensa, digamos, si estudiara, por ejemplo, ya prácticamente el humedal, hay zonas, hay que pensar en cuánto ha disminuido el humedal del Yari. El de la desembocadura del Elqui ya prácticamente está desaparecido, queda una lagunita pequeñita, ¿ya? Hacia el sur, desconozco, digamos, la actividad, pero yo creo que las zonas de turbera también están siendo muy afectadas en los últimos años, ¿ya? En el sur de Chile. Entonces, y si hablamos de humedales, ponemos el término más general, los volcanos, el cultivo de salmones los está afectando con el ingreso de los nutrientes que se genera con las balsas de cultivo es una actividad que yo prohibiría en Chile, el uso de lagos naturales, ¿ya?, para la crianza de salmones o de peces en general. En este rato lo único que se cultiva, digamos, que se cría es salmones. Esto ha eutrofizado las zonas costeras, ¿ya? Y esa es la pérdida. Hay pérdida no solo en cantidad, hay pérdida en calidad. Y por eso que el cambio es significativo. Profesora, fundamentalmente una de las materias que usted hablaba antes tenía que ver con el control, la fiscalización, que aparentemente es muy flojo, no es muy efectiva en nuestro país, y por lo tanto aumentar la fiscalización sería probablemente una forma de poder atajar la pérdida de humedales. Ayudaría, exactamente, ayudaría porque pero el control tendría que ser en actividades, digamos, que dañen los humedales, como la extracción de áridos, por ejemplo, el control a la construcción, cuando usted me hablaba del caso de San Antonio, ¿ya? Sí, claro. Un control efectivo de que no se esté dañando el humedal. Claro, y quizás y si usted dice que eso ayudaría, pero ¿usted ve una solución más en concreto para, por ejemplo, salvar a los humedales? Hoy creo que en concreto a corto plazo, no. Yo creo que sí, tal vez a largo plazo, nuestras necesidades de agua, ya, de agua fresca, agua dulce, va a llevar a un mayor cuidado, pero así en forma, estoy pensando en los próximos, qué sé yo, 5 años, 10 años, no lo veo muy positivo, muy optimista, digamos, porque la construcción es algo que no se puede detener con el aumento de la población nuestra, por ejemplo, ¿ya? Y eso, la construcción se está, digamos, yendo más a las zonas costeras, de norte a sur, ¿se fija? Entonces, por eso que yo creo que no soy muy optimista al respecto. Ahora nos escuchan televidentes y auditores, obviamente, y a ellos, ¿qué le diría usted en particular sobre este tema? ¿Cuál sería el aporte que podrían hacer, por ejemplo, quienes nos escuchan a esta hora? Bueno, yo les diría que, primero, que piensen en el ahorro del agua, porque de partida básicamente abrimos la llave, ya. Un año de crisis en Santiago hubo medidas de no lavarse los dientes con el agua corriente, no dejar las llaves abiertas, partir en lo doméstico con estas cosas simples.
y luego cambiar hábitos que son de más larga duración, como por ejemplo, tratar de los jardines de poner plantas que no requieran de tanta cantidad de agua. No lavar las veredas con la manguera, no manguerear, ya. Eso en relación con lo cotidiano, digamos, más familiar. Pero también mis sugerencias irían a zonas como toda la zona del Valle del Elqui, ya que se está cambiando los cultivos de uva a paltajas. Y eso, por eso que le digo que no soy tan optimista, porque esto pasa por economía. Y lo económico es lo que prima siempre, ¿se fija? Bueno, pero uno puede ayudar en lo doméstico, ya en lo diario, en lo más trivial de pensar. Lo primero es pensar, el agua no dura, no, se acaba, y cuidarla. Y de ahí ir partiendo a otras, digamos, actividades más, porque la construcción no se puede detener. Es difícil que la agricultura, paréntesis, económica, se modifique. Ya. Limón es sutil y paltajas, que han sido los cultivos de moda en toda la zona del Choapa o antes del Choapa, en toda esta zona semiárida de Chile, ya, que no hay. Tengo amigos que cultivaban limones y paltajas y tenían agua de pozo, se les secaron los pozos. Escuchamos el verano pasado que arriba, la gente, en toda esa zona de Tiltil, la gente no tenía agua doméstica, agua para beber. ¿Ya? Entonces, yo creo que son temas en los cuales hay que pensar básicamente y partir con lo cotidiano, lo más de pensar. El agua no tiene duración indefinida, se acaba. Los pozos se secan cuando hay extracción de agua en zonas de agua de pozo. Y yo creo que Chile en varias zonas va a tener que empezar actividades industriales a desalinizar agua. Y para muchas ciudades también, yo lo veo como actividades futuras. Bueno, acá no sé si contesté su pregunta. No, sí, por supuesto, porque finalmente nos encontramos ante un problema que es más grande que la solución que individualmente podemos entregar. Por eso que es bueno que usted dé estas indicaciones de lo que uno puede hacer en casa. Lo otro ya depende de otras regulaciones. Bueno, usted sabrá que acá en Santo Domingo, que está al lado de nuestra comuna, ha aumentado bastante el cultivo de paltas, por ejemplo, y el impacto que se está haciendo sobre la población de un terreno que era absolutamente rural, hoy día se está sintiendo con pozos donde cada vez cuesta más encontrar agua, por ejemplo. Claro, y se va a acabar el agua de pozo, ¿ya? También volviendo a lo más doméstico, hay países que con escasez de agua que reciclan el agua, digamos, de baño, pasa al baño de ducha, me imagino. Hay reciclamiento interno ya del uso doméstico del agua, ¿ya? Y con tecnología que yo creo que también se podrían y que van a ser necesarias, yo creo que hasta en Santiago. En Santiago también, cuando tiene escasez de lluvia, se surte de agua de pozo, ¿ya? Y tenemos dos ríos que cada vez yo creo que vienen con menos caudal, que son el Maipo y el Mapocho Alto, ¿ya? Y el Mapocho Alto, toda esta zona tiene pozos, pero los pozos terminan también secándose. Y yo creo que esa es la experiencia de muchos agricultores en la zona semiárida de Chile. ¿Ya? Claro, estamos ante un recurso no renovable que obviamente tenemos que de todas maneras cuidar. Hay que crearse esa conciencia de que el agua no es un recurso renovable, no existe para siempre. Exactamente, sí, exactamente. No es renovable y la población humana se incrementa día a día. Bueno, profesora Vila, yo le quiero agradecer que nos haya acompañado en esta edición de nuestro programa acerca de la ciencia
en casa que hacemos semanalmente con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Y por supuesto, dejamos esta parte final para que usted dirija un mensaje que nos han escuchado, a modo de conclusión probablemente de lo que hemos estado conversando. Bueno, mi conclusión es que tomemos conciencia de que el agua no es eterna, no es un bien renovable. Y por lo tanto, empecemos desde hoy en nuestras cosas cotidianas a pensar, no dejar la llave abierta, ¿ya? Desde las duchas más cortas, no duchas de media hora, 20 minutos, ¿ya? Los chilenos nos aseamos diariamente, cosa que Europa no hace. ¿Por qué? Porque Europa ha tenido problemas de agua históricamente, de cientos de años. Entonces, mi conclusión es, tomemos conciencia, disminuyamos nuestro uso del agua, en nuestro diario quehacer, ¿ya? Y yo creo que esto va a apoyar desde norte a sur del país. Bien, profesora, le agradezco mucho que nos haya acompañado y a ver si en otra oportunidad seguimos ahondando en otros temas. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Que esté muy bien. Muy buenas tardes, que esté muy bien. Así hemos conversado con la profesora Irma Vila Pinto, académica investigadora del Departamento de Ciencias Ecológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile en esta edición de nuestro programa Imago Mundi en Chilena FM y Canal 2 desde el puerto de San Antonio. Muchas gracias por la sintonía. Será hasta una próxima edición. Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.